22, vamos a conversar con, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, que viene así muy entusiasmado él, ¿no? Porque ya con nuevos vientos, me imagino, nos va a contar qué es lo que viene en el bloque de Hernán. Hola. Buenas noches, señorita Mabel. Buenas ¿Cómo está, noches. señor Buenas Merino? noches, señor Cisneros. ¿Cómo está? Buenas noches. Se lo escucha animado. No, bueno, ya estoy más tranquilo porque ya pasó la tormenta, pues. Allá. No, superado el impasse. La tormenta que usted provocó, por cierto. No, por favor, señor Cisneros, no le permito que usted me señale con estas cosas. No. Bueno, ya superado el impasse, hoy hemos retomado nuestras labores en el Congreso y como siempre, no enfocados en jorobarle la paciencia a Vizcarra. Digo, enfocados en trabajar por las grandes mayorías. No. Ya. Lo que sí quiero lamentar y pedir disculpas por el mal comportamiento de algunos colegas parlamentarios. El señor Urresti, ¿cómo le va a decir al presidente muerto en vida? Está bien que esté flaco el presidente, pero no, pues no, ¿cómo le va a decir eso? No, oye, el presidente está bien flaco, pura nariz, pero bueno, es el presidente y no hay que faltarle respeto. Pero se fue a Huanchaco, ¿no? Se fue a Huanchaco a comer su cevichito el presidente, ¿no? Así es. Sí, se fue muy relajado. Ya estaba seguro porque no le iban a vacar, ¿no? Estaba tranquilo ya. Oye, se fue a celebrar por anticipar. Así es. Oye, el Omar Chejode, ¿cómo le va a decir Pato Cojo? También, no, es una falta de respeto, pues no. Yo por eso pido disculpas a todo el pueblo peruano, ¿no? Por esos deslices de algunos colegas parlamentarios. Lo que sí, hoy he presentado el proyecto de ley para crear el Día del Chifle. El Día del Chifle. Ya, es importante y vital para las grandes preocupaciones del señor Merino. Claro que, bueno, si ya tenemos el plato bandera que es el ceviche, el chifle también tiene que tener, ¿no? su sitial en la gastronomía peruana. Pues han sacado el día de la salchipapa, el día del pico sal, ¿por qué no pueden sacar el día del chifle? El día del pollo a la brasa también hay. En los próximos días lo estamos ya aprobando este proyecto de ley. Qué bien, bueno, que trabajen. Más adelante viene Hernán Vidaurre con su sketch, va a estar el presidente Vizcarra, justamente va a estar hablando el presidente Vizcarra, y viene Richard Swing, ¿ah? Oye, viene Richard Swing. No se lo pierdan, a Richard Swing, ahí sacar algún audio. Va a hacer algunos destapes, han de tener cuidado con ese sujeto. Muchas gracias a Manuel Merino de Lama en la voz del extraordinario Hernán Vidaurre. Más adelante vamos a tener un sketch completo con Hernán. Y por ahora nos toca meternos de lleno en el tema que habíamos anunciado antes de la pausa, Mabel, en la exclusión escolar, la situación por la que están pasando todos aquellos alumnos que contra su voluntad se han visto en la necesidad de dejar de ir a clases por razones logísticas, por razones sociales. Pero antes de conversar con nuestro invitado, que ya me parece que está en línea, vamos a escuchar lo que más temprano dijo Mario Benavente Llenera. Él es director regional de educación de Puno, y en conversación con Patricia del Río y Carlos Villarreal, detalló las causas que han forzado a que más de 20.000 jóvenes peruanos tengan que abandonar las clases virtuales para realizar otros oficios, todo esto por la crisis económica que atravesamos. Al menos en la región Puno, ¿no? y esa es la información que tenemos, muchos niños en edad escolar tienen que trabajar por la situación económica tan grave que hay, ¿no? En estos momentos en esa región. Sí, ese está dentro del factor económico que representa el 76%. Efectivamente, muchos, por falta de trabajo de los padres, tienen que trasladarse al campo, o muchos están yendo a trabajar a las minas, y también la falta de economía hace que muchos estudiantes no tengan para las recargas, por ejemplo, de megas, etcétera, o pagos de internet, y entonces se han visto obligados a abandonar el servicio educativo. Estos son aspectos que indudablemente van más allá de lo que podría ser un maestro de aula, porque este es un problema ya estructural y que esperamos que el gobierno incentive la reactivación económica lo más pronto posible para dar estabilidad a nuestras familias, ¿no? Porque efectivamente este factor está siendo determinante para el abandono del servicio educativo y que trae graves consecuencias, ¿no? La más llamada deserción escolar, como se le señala, el abandono del servicio educativo tiene consecuencias graves para el país, provoca más pobreza, y es lo que tenemos que entender. Grave la situación, y para comentarla estamos con Daniel Contreras, especialista en educación de UNICEF Perú. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Contreras?
¿Qué tal? Solamente para terminar de graficar lo que acabamos de escuchar, tenemos conocimiento, según el Ministerio de Educación, que 230.000 estudiantes salieron del sistema educativo, es decir, nunca se matricularon, pero que además de ello, cerca de 200.000 estudiantes de secundaria, a pesar de estar matriculados, no se están conectando a las clases. Estamos hablando de un universo de cerca de 450.000 entre niños y adolescentes. ¿Cuál es el impacto para las vidas de estas personas, de estos niños? Me parece que tenemos un problema con el audio. No sé si está habilitado el micrófono del señor Contreras. En segundos lo arreglamos, pero te das cuenta, Renato, de que estamos hablando de, si nos ponemos en casos particulares, la vida de cada uno de estos muchachos, algunos adolescentes que probablemente tenían ciertas aspiraciones y deben haber muchísimos factores que han alterado esta situación. Ahora sí, señor Contreras, Sí. por favor. Sí, ya estamos, ahora sí. Sí, disculpen. Lo que quería señalar, lo señalaba el director regional de Puno. Efectivamente, abandonar la escuela, interrumpir el servicio, la experiencia educativa, tiene un impacto importantísimo en el presente de la vida de esos chicos y chicas, en términos de que su proyecto de vida, lo que están queriendo ser, se ve truncado, y tiene un impacto muy fuerte en el futuro. Es verdad que el primer impacto de la pandemia es el impacto sanitario, o sea, la enfermedad o la tragedia que tenemos con personas fallecidas. Sin embargo, el impacto en términos de perder 100, 200, 300, 400.000 niños que salgan de la escolaridad, niños y niñas que abandonen la escuela, que se excluyan del servicio educativo, ese impacto en el desarrollo presente y futuro de la sociedad peruana es crítico, es clave. Poder terminar la escolaridad obligatoria, completar la secundaria, es el primer paso para asegurar las condiciones de inclusión social. Es cierto que no lo garantiza plenamente, que hay que hacer más cosas, pero no terminar la escolaridad, no terminar la secundaria, sí te pone en una condición de exclusión social de partida. De manera que hacer el esfuerzo ahora es clave, porque efectivamente los números están siendo muy, muy preocupantes, del orden de lo que han estado señalando, 400.000, y todavía falta el último 3 meses del año escolar. Si no hacemos algo decidido ahora, esa cifra podría pasar de los 2 dígitos, acercarse a estar en torno al más del 10 o 15% de la matrícula. Precisamente, ¿podría ayudarnos a graficar eso decidido que tendría que hacer el sector de educación para evitar que este problema, que ya es grave, termine por desbordarse? Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Daniel Contreras y al regreso del corte nos va a ayudar a ver si tenemos una posibilidad de salida a la deserción escolar. Pausa y regresamos. Son las 6 de la tarde con 35 minutos. Estamos conversando con Daniel Contreras, especialista en educación de UNICEF para el Perú. Y yo le preguntaba antes de la pausa a qué se refería exactamente cuando señalaba que hay que hacer un esfuerzo decidido para contrarrestar los efectos o el impacto de la deserción escolar. ¿Se trata únicamente, por ejemplo, de esmerarse en solventar el acceso a Internet de parte de estudiantes y maestros, que parece ser una queja recurrente? León Trottenberg, en una conversación de hace algunas semanas, señalaba que, por ejemplo, se podía utilizar los meses de verano para continuar con la enseñanza como una forma de compensar las pocas horas de enseñanza efectiva que se han recibido en estos meses. ¿Qué otras estrategias se pueden implementar, señor Contreras? En efecto, hay una primera tarea, una primera estrategia o una primera acción que nos compete a todos como sociedad, y es el sacar la posibilidad de la deserción como un efecto, voy a decir entre comillas, natural de lo que está pasando. Bueno, en este escenario que está todo tan complejo, es natural que los chicos y chicas abandonen la escuela. Hay que hacer una cuestión comunicacional muy fuerte para decir, no es lo natural, debemos evitarlo, no es la primera consecuencia, no es la solución. Es verdad, como comentaba también el director de Puno, hay familias que están con una enorme presión económica. Ponte tú en la situación de un chico o una chica, ve que su familia está en una enorme presión económica. Por otro lado, su experiencia en la educación a distancia
no es fluida, a veces tiene problemas de conectividad, no siempre sabe cómo responder a las tareas. Bueno, va produciéndose un escenario en que solo si no se hace algo, por la pura deriva va a terminar interrumpiendo por pura inercia, efectivamente. Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar la posibilidad de pensar en la deserción como una solución natural, sacarla del imaginario. Todos juntos decir, esto hay que evitarlo. El solo hecho de señalarlo ya es una clave fundamental. Segundo, hay un rol clave del sector de educación que el Ministerio ha estado haciendo y que está hoy día en una perspectiva redoblando, que es el de identificar a todos los chicos y chicas que están eventualmente con riesgo de abandonar el sistema educativo, con verse excluidos del sistema educativo y acercarse a ellos. Esto que suena muy abstracto es algo muy concreto y los docentes en el país lo han estado haciendo. Tengo mi listado de mi salón. ¿Quiénes están accediendo a la educación a distancia por cualquier mecanismo? ¿Quiénes no están accediendo? ¿Qué sé yo de ellos que no están accediendo? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo les genero un puente para decirle a ella, a ellos, que importa que estén en la escuela? Para eso, lo tercero, se requieren reforzar, redoblar algunas condiciones, como las de conectividad, que han sido claramente comentadas. Efectivamente, si la educación a distancia, de manera importante, ocurre a través de Internet, se requiere reforzar los esfuerzos que se han estado haciendo, tanto del Estado como muchos actores claves del sector privado, gobiernos regionales. Eso todavía toca reforzarlo. Una tercera o una cuarta cosa clave es alinear otros esfuerzos de política educativa. Es decir, si por ejemplo Juntos tiene como una condición el permanecer en la escuela, eso es algo que debiera redoblarse en el último parte del año escolar y para todo el próximo año escolar. Quiero terminar diciendo, las palabras del profesor Trattenberg son clave en términos de pensar el tiempo escolar de otra manera. Pensemos, quizás no para los estudiantes, de los chicos y chicas de quinto, pero pensemos para todos que este año escolar es un año escolar que va a tener un continuo con el próximo, porque hay que dar una oportunidad para recuperar, para reactivar y para acelerar los aprendizajes de todos los estudiantes. Y en ese sentido, el tiempo que nos queda de año escolar es un tiempo corto, que hay que aprovecharlo bien, pero pensar este año escolar y el próximo como parte de un continuo que permite efectivamente superar o recuperar el bache que puede generar este 2020. Ahora, pensamos en los alumnos, pero si pensamos por unos momentos también en los profesores, cuánta frustración también debe haber, ¿no? Porque a ellos también, digamos, les afecta esta pandemia y probablemente tampoco tengan la conectividad necesaria. Hay profesores que son muy buenos y que probablemente se encuentran con mucha impotencia de ver cómo es que sus alumnos simplemente no asisten a clases, pero tampoco es que tengan las herramientas. El Estado no les brinda las herramientas para que ellos puedan hacer un monitoreo detallado de estos alumnos. Sin duda. Los docentes los maestros y maestras están afectadas de dos maneras distintas. Por una parte están afectados como cualquier ciudadano del Perú, en términos de que la pandemia les ha afectado a ellos, a su familia, algunos pueden estar enfermos, hay fallecidos en el gremio docente, por cierto, y el que no tenga un familiar directo, la sola preocupación que todos como ciudadanos compartimos ya es una forma de que los afecta. Y la segunda, como bien señalas tú, es el que su trabajo, el trabajo de ser docente, el trabajo de enseñar, la actividad de aprender, no necesariamente está funcionando, de partida no está funcionando del modo para el cual están preparados. Y esto ya es muy desafiante. Todos lo hemos vivido en una escala distinta a esto de aprender a trabajar un poco de otro modo. Ustedes mismos han tenido que habilitar estudios en casa, digamos, un poco buscar soluciones. Imagínense eso en una práctica o en una profesión como la profesión docente, donde la interacción cotidiana cara a cara entre la persona que enseña y el sujeto que aprende es una de las claves esenciales. Si eso se rompe, si eso funciona de una manera distinta, evidentemente genera una enorme frustración. Sin embargo, hay dos cosas que son importantes subrayar. Primero, este año 2020 está lleno de muy interesantes, muy poderosas, muy creativas soluciones innovadoras que se han desplegado por todo el país. Algunas impulsadas por el gobierno a través del Ministerio de Educación o iniciativas en gobiernos regionales, pero muchas que los propios docentes y las comunidades educativas se han estado inventando para solucionar la situación en este contexto. Y fíjense, el FONDEP, el Fondo de Desarrollo de las Innovaciones Pedagógicas del Estado, está abriendo un concurso precisamente para capturar, reconocer y hacer circular, repartir todas esas innovaciones. Entonces, es cierto que es un escenario paradójico, la sensación de frustración de los docentes es fuerte,
y en la estrategia que pensar en prevenir la exclusión educativa y en pensar en un 2021 que recupere y acelere aprendizajes, claramente se requiere apoyar más a los docentes, darles más condiciones, porque son ellos el principal instrumento del sistema educativo. Y sin duda durante este 2020 los maestros y maestras peruanos han trabajado muchísimo y están produciendo parte de la solución a este enorme problema. Está muy de la mano de ella. El otro día escuchaba a un economista que decía, en alguna medida los maestros peruanos han subsidiado el sistema, han cruzado recursos con su propio tiempo adicional, con su energía adicional para hacer que el sistema tenga continuidad. No obstante, eso requiere hoy día redoblarse. Claro que sí. Daniel, ¿qué tal lo están haciendo los otros países de la región? Porque evidentemente este no es un problema que ataca únicamente al Perú. Es verdad que nuestra ruralidad y la densidad de nuestras comunidades indígenas hace pensar que en el Perú el problema tiene unas raíces especialmente fuertes, pero en otros países seguramente que también se han presentado iniciativas que podrían servirnos de modelo. Sí, yo diría en términos generales el panorama en la región de América Latina, con la sola excepción del caso de Uruguay, un dato importante, todos sabemos Uruguay es un país relativamente pequeño, el sistema educativo de uruguayo es más pequeño que el sistema educativo de Lima. Todo el sistema educativo uruguayo debe ser más o menos como el de una región intermedia, como Callao, y puede ser ese orden de magnitud. El sistema escolar uruguayo tiene 400.000 estudiantes. No claro, es una excepción total a la región. Claro, ¿no? Y tiene una economía bastante sólida. En fin, los uruguayos han hecho un camino distinto. Es el único país de la región que tiene sus escuelas abiertas. Ya están, las escuelas ya volvieron. En el resto de la región, más o menos ha ocurrido lo que ha ocurrido en el Perú. Es decir, primero intentar construir una estrategia de continuidad por sistemas de educación a distancia. Aquí es importante, a veces uno estando en el país no lo aprecia tanto, pero entre el momento en que se decidió que iba a existir Aprendo en Casa y el momento en que Aprendo en Casa empezó a funcionar, pasaron 11 días. Sin duda, en ese primer mes de trabajo el Estado peruano tuvo una reacción de muy alta calidad y muy rápida. Rápidamente pudo montar, otros países de la región demoraron más en montar. Ahora, 6 meses después, la situación en general en los países está marcada más o menos por lo mismo que estamos enfrentando en Perú, es decir, un sistema de educación a distancia que empieza a mostrar sus limitaciones. Un enorme desafío con lo rural y como tú bien decías, en el caso peruano, eso es una condicionante muy, muy fuerte. Hay como 5.000 secundarias en entornos rurales y como hasta 25.000 primarias en entornos rurales, algunas en zonas de muy alta dispersión. Y eso sigue siendo un desafío. Ahora, y en términos de deserción o en términos de esta estrategia, sí hay países que han estado ya avanzando sobre todo con alinear con otras políticas sociales, porque hay un esfuerzo que es del sector de educación, pero también un esfuerzo en el caso de Perú de los programas sociales que están en MIDI, por ejemplo. Y en ese otro esfuerzo de otras políticas, la política de salud, yo no escucho mucho que cuando se discute el tema educativo se hable del aspecto psicológico de los niños. Esta no es una situación normal, definitivamente eso lo sabemos. ¿Cuánto les afecta? ¿Cuánta motivación les quita? ¿Cuántos niños en un proceso de depresión, niños que están acostumbrados a socializar, a encontrar su identidad a través de la interacción, no lo están haciendo? De eso, por favor, hablemos tras la pausa, son las 6:45. Y 52, continuamos hablando de la educación, la deserción, cómo es que esto afecta el futuro de los niños y de los adolescentes, qué posibilidades van a tener de reinsertarse en el próximo año, por ejemplo, en el año escolar, que vamos a continuar con pandemia y que probablemente esta distancia, esta educación a distancia continúe, quién sabe, hasta mitad de año, es lo que se especula. Pero yo había puesto sobre la mesa, antes de ir a la pausa, el aspecto psicológico y cuánto afecta en la educación de nuestros niños. Estamos con Daniel Contreras, especialista en educación de UNICEF Perú. Daniel, ¿nos escucha?
Sí, en breve entonces regresamos con Daniel Contreras. Hay Sí, un inconveniente pequeño técnico. problema, sí. Pero es importante también ver cómo es que después de estos meses, que ya son cerca de 6, si es que hay una evaluación del Ministerio de Salud o de otras organizaciones sobre la metodología que se está siguiendo de enseñanza Esa, y modificarla, ¿no? Porque exacto, se le presiona mucho a los chicos también, que la tarea, que tienes que hacer esto, y de repente el estado anímico en esta situación anormal, en donde niños que no socializan se ven obligados a estar sentados frente al televisor, a la computadora o estar atendiendo la radio, los pone mal también. ¿te acuerdas lo que comentaba León Trottenberg también en el sentido de que se había puesto un innecesario énfasis en la evaluación, ¿no? En una situación en la que ya hay suficiente tensión, preocupación, incertidumbre como para además cargar a los niños con la idea de someterse a un examen, ¿no? Y que no parece ser ese el mejor enfoque. Me parece que ya estamos con Daniel Contreras nuevamente, ya se ha superado el impasse técnico. Daniel, Mabel había dejado una pregunta en el aire. Sí, me escuchan bien ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí, en efecto, y lo estaba escuchando lo que comentaban ahora, en efecto, la presión es una situación que es estresante para todos. Todos nosotros hemos estado sometidos a un escenario de incertidumbre, hacer las cosas de esta manera, las rutinas que teníamos se han visto afectadas. Piensen, la vida cotidiana de todos está marcada por algunos elementos muy claves de nuestra rutina. Los horarios de los que tenemos hijos están marcados por la hora en que entran a la escuela, o la hora que salen de la escuela, la hora que yo ingreso al trabajo. Es decir, algo tan fundamental como la estructura cotidiana de nuestra vida se ha visto completamente alterada. Y eso evidentemente tiene, por sí mismo, ya tiene un primer conjunto de efectos en términos de producir ansiedad, producir miedo, temor frente a la incertidumbre. Si a eso le agregamos lo que se estaba señalando, efectivamente que los estudiantes han estado en muchos casos sometidos a una presión adicional, a tratar de hacer las cosas de la misma manera que se hacían antes y no asumir necesariamente otras dimensiones. Si se acuerdan bien, cuando comenzó Aprendo en Casa y durante los primeros 6 u 8 semanas más o menos, el énfasis fue otro, porque inicialmente se pensó que iba a ser corto, bueno, dedicar 2 meses más bien a temas más asociados a habilidades blandas, por decirlo así, y luego cuando se volviera a la presencialidad reenganchar con el año. Como eso no ocurrió, no fue esa la fórmula, efectivamente se ha ido transitando y ya en estos últimos meses claramente hay mucha más presión en términos de cuestiones como la tarea, como de estar respondiendo a actividades educativas cotidianamente, como si se estuviera en el salón. Y eso ciertamente genera enorme presión a las y los estudiantes, genera ansiedad, eventualmente se requiere incluso de apoyos complementarios, de apoyos adicionales. Piensen ustedes que además hay otra situación. El CICD, el sistema que sirve para denunciar problemas de violencia en la escuela, es también un sistema que permite canalizar muchas inquietudes de los estudiantes. No solo violencia en la escuela, también otros reportes de violencia, aunque no necesariamente el CICD los resuelva, pero sí funciona como un primer canal para ese tipo de situaciones. Y eso también está completamente detenido. Si bien la línea CICD está funcionando y se puede llamar, evidentemente ha caído enormemente porque, bueno, si yo entiendo que hay un sistema para la escuela y no voy a la escuela, no lo uso. Eso también es un segundo adicional en términos de estrés. La escuela, ir a la escuela es importante por lo que aprendo y es importante en la misma medida por la socialización que hago con otros, que comparto con otros. Y eso se había interrumpido. Es verdad que hay socialización en las redes sociales y hay un mundo, pero no digamos, es lo mismo. de sociabilidad virtual. Nunca pero será no es lo lo mismo. mismo. Y las barreras sobre eso también son muy importantes, digamos. Quien Muchas tiene gracias, un Daniel. teléfono propio puede Sí. tener mucha más sociabilidad, por ejemplo. La verdad es que Ha sido muy interesante sí. escucharte, Daniel. Gracias De verdad por, que sí. gracias por ayudarnos a reflexionar en torno a ese tema y que los padres también reflexionen sobre la importancia de darles educación, de darles la oportunidad de que sus hijos reciban educación y que se replantee también la manera desde el Estado cómo es que se está impartiendo Sí. esa educación. Y no olvidar, Mabel, una cosa que vuelvo a citar a León Trottenberg en el sentido de que por más que no hayan ido los chicos a la escuela y por más que no tengan las mismas horas, probablemente en pocos años como en este 2020 se están aprendiendo muchas cosas. No estamos aprendiendo de tantísimos de nuestras conductas, de lo que ocurre en el mundo, así que también puede haber ahí un pretexto para que los propios padres
se animen también a enseñarles nuevas cosas a sus hijos. Así es. Son las Muy bien. 6:57. A ver, vamos a reírnos un ratito con el presidente. O del presidente. Depende de cómo enfoque la imitación Hernán